Muy buenas. Hoy día vamos a hacer un breve repaso de la clase de hoy, que es acerca de las leyes de Kirchhoff. Previamente, antes de entrar a la misma ley, vamos a hacer unas breves definiciones, ¿no? Tendríamos que el nodo es la conexión entre dos o más componentes. Fíjense, aquí tenemos la conexión de R1, R2 y R3. Un lazo va a ser el circuito cerrado que se tiene. En este caso, por ejemplo, tenemos tres lazos. Uno que sale de esta fuente, pasa por R2, R4 y R3, y vuelve a la fuente. Tenemos otro lazo que empezaría por R2, pasa por R1, R3 y vuelve a la fuente. Y finalmente, un último lazo que va por R1 y R4 nada más. Entonces tendríamos tres lazos. No, estos, en este caso, serían los lazos del circuito. Una malla va a ser similar a un lazo, pero que va a ser mínimo, ¿no? Es decir, que no se puede reducir. Por ejemplo, esta malla, el M1, va a ser la que contiene la fuente R2, R1 y R3. La malla 2 contiene R1, R6 y R4. La malla 3 contiene solamente a R6 y R5. Y finalmente, la malla 4 tiene a R3, R4 y R7. ¿No? ¿Qué nos dice Kirchhoff? Nos comenta que la sumatoria de los voltajes medidos en los componentes que lo conforman es igual a cero. Entonces ahí tendríamos la ley de Kirchhoff, ¿no? Pero tendríamos en colorario que si nosotros llevamos los positivos a un lado y los negativos al otro, la sumatoria de los voltajes que se tienen en una fuente va a ser igual a la sumatoria de los voltajes de los componentes pasivos. En este caso, por ejemplo, resistencias. Ahora, como un breve ejemplo, aquí tenemos cuatro mallas, ¿no? Y aquí le estamos asignando polaridad a cada voltaje de cada una de estas resistencias, ¿no? En este caso, nosotros tendríamos que, por ejemplo, está saliendo del positivo de la fuente y está entrando por el positivo de cada una de estas de acá. Nos estamos diciendo que el voltaje va a ser igual directo a la suma, ¿no? Pero para definir esto, nosotros vamos a decir que estos deberían anularse según lo que dice Kirchhoff, ¿no? Por ejemplo, en esta malla 2, ¿no? Entonces, para ello nosotros vamos a decir positivo los que entran por el lado positivo y negativos los que entran al lado negativo. En este caso, positivo sería solamente B6 y BR4 y BR1 no, porque están entrando por el negativo. En este otro caso, ¿no? Tenemos 2, está saliendo del positivo de R6 y está entrando, pero está saliendo del positivo, por lo tanto estamos, como es componente pasivo, está entrando por el negativo. Aquí está entrando por el positivo, ¿no? Recuerden que en el caso de las resistencias es en el caso de tomar siempre el lado positivo, ¿no? Entonces, R5 menos R6 por eso, ¿no? Para este otro caso, está entrando por el negativo de R3, por el negativo de R7 y solamente R4 entra por el positivo. Entonces aquí tendríamos que R4 es positivo, R3 negativo y R7 negativo, ¿no? Para recordar, tendríamos que vamos a asignar un valor positivo a una fuente cuando la corriente sale de ese polo. Y un voltaje positivo a una resistencia cuando entra, ¿no? Entonces, por el lado positivo en este caso, ¿no? En un caso estamos entrando, ¿no? En el caso de las resistencias. Y en el caso de las fuentes,
es justo al revés. Cuando sale. ¿No? Fuente cuando sale, resistencia cuando entra. La ley de nodos de Kirchhoff nos dice que las corrientes se anulan en cada nodo, ¿no? Y como corolario podemos decir que la sumatoria de las corrientes entrantes es igual a las salientes. En este caso, por ejemplo, como pueden ver, hay tres resistencias nada más. Tendríamos R3 y R1, que son corrientes entrantes, y la única saliente es la R2. Entonces vamos a decir corriente saliente R2, corrientes entrantes R1 y R3. Lo podríamos escribir también como R1 más R3 menos I2, ¿no? ¿Para qué nos sirve esto, no? Para resolver, entre comillas, lo que serían los circuitos, ¿no? Entonces, para resolver los circuitos, bueno, estoy tomando bastante sencillo. Aquí tenemos 4 resistencias. Y por la ley de Ohm, nosotros vamos a recordar que los voltajes van a ser siempre las corrientes por las resistencias. Así que no tenemos que hacer muchas ecuaciones, ¿no? Simplemente es encontrar las corrientes y multiplicar por valor de las resistencias, por ejemplo, ¿no? Para este caso, entonces, tendríamos que la corriente que circula por la resistencia de 3K es I1, lo mismo para la de 2K. Para de 4K sería la corriente I2. Sin embargo, para estas dos, fíjense por las características, estamos diciendo, por ejemplo, que va a circular por acá. Sería I1 menos I2, ¿no? Porque esta está entrando y esta está saliendo, ¿no? O si quieren, I1 va a ser la corriente de la resistencia de un K más la corriente 2, ¿no? Despejando, de todas maneras, vamos a tener esta ecuación, ¿no? Entonces, analizamos las mallas. Aquí tendríamos resistencia 3, 1 y 2. Resistencia 3, resistencia de 1 y la resistencia 2. Como hemos dicho, la resistencia de 3 sería I1. Tendríamos para la resistencia de 2 también I1. Y para la resistencia de 1K tendríamos I1 menos I2. En este otro caso tendríamos justamente al revés, ¿no? Tendríamos I2 menos I1 por lo que sería esta misma resistencia. Y en este caso solamente tendríamos I4, perdón, I2 para la resistencia de 4. ¿Por qué lo estoy igualando a 0? Porque en este lado del circuito no hay más que una resistencia y no, bueno, no tendríamos en ningún momento fuente. Ahora, las ecuaciones que nos están llevando a esto, lo podríamos esta ecuación y esta ecuación llevarla a una forma matricial, que es la más sencilla. Entonces aquí podríamos 9 voltios. Aquí estaría con 0 voltios. Para I1, en este caso tendríamos 3 más 1 más 2, que nos da 6. Para I2 tendríamos solamente menos 1K. En la de abajo tendríamos para I1 solamente menos 1K. Y para I2 tendríamos 4 y 1, que sumados nos dan 5, ¿no? Todo está en kiloohmios. Y los voltios en voltios, ¿no? El voltaje, perdón, en voltios. Por lo tanto, voltios entre kiloohmios nos va a dar una salida de 1000 amperios. Bueno, esto nos sale de resolver el sistema de ecuaciones. Y bueno, lo único que hay que hacer es luego multiplicar por los valores de sus respectivas resistencias, ¿no? La de 1K simplemente va a ser el voltaje directamente 1K. Para este otro caso tendríamos 1,55 y 1,55, y finalmente para
la resistencia de 4 tendríamos 0,32. Este 1,23, recordemos que sale de restar 1,55 menos 0,32. Obviamente estos valores están redondeados, ¿no? Y bueno, ese sería el trabajo de la fecha de hoy. Espero que les haya gustado.